Ejercicio 1 de oscilaciones forzadas. Calcular la ecuación de movimiento del circuito RLC con una fase inicial de f sub 0 por el seno de omega t. Entonces, lo que vamos a hacer es que vamos a graficar. Tenemos entonces el resistor, el inductor, el capacitor. Tendríamos ahora nuestra señal externa que le llamamos F, el resistor R, el inductor L y el capacitor C. Entonces lo nuevo va a ser que F va a ser igual a nuestra fuerza externa a F sub 0 por el seno de omega t. Tenemos entonces aquí nuestra corriente. Entonces vamos a aplicar la ley de Ohm. Aplicamos la ley de Ohm para encontrar la ecuación diferencial. Entonces decimos que el voltaje en el resistor es igual al voltaje en el inductor más el voltaje en el capacitor más esa fuerza externa. Entonces el voltaje en el resistor sabemos que es la corriente por la resistencia, igual el voltaje en el inductor lo definimos en oscilaciones amortiguadas, dijimos que era menos la inductancia por la derivada primera temporal de la corriente más el voltaje en el capacitor, lo tomamos de electricidad y magnetismo, que es Q sobre C, más esa fuerza externa que dijimos que es F sub 0 por el seno de omega t. Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a llevar esta ecuación a la ecuación de oscilaciones forzadas. Entonces lo que vamos a hacer es que derivamos con respecto al tiempo toda la ecuación. Entonces nos va a quedar que la derivada temporal de la corriente por la resistencia es igual a la derivada temporal de menos el inductor por la primera derivada de la corriente más la derivada de la carga sobre la capacitancia más la derivada temporal de F sub 0 por el seno de omega t, que es nuestra fuerza externa. Entonces vamos a derivar. Sabemos que el resistor o la resistencia es una constante, entonces sale de la derivada y nos queda la primera derivada temporal de la corriente. Eso va a ser igual. La inductancia es una constante, una propiedad de la bobina, entonces también sale de la derivada y me queda la segunda derivada de la corriente con respecto al tiempo, más la capacitancia es una constante y me queda la primera derivada de la carga con respecto al tiempo, más la fuerza inicial, que la tomamos como una constante, y nos quedaría simplemente la derivada del seno de omega t. Entonces de aquí lo que podemos hacer es que podemos ordenar la ecuación. Entonces nos va a quedar
L por la segunda derivada de la corriente con respecto al tiempo más R por la primera derivada de la corriente con respecto al tiempo menos 1 sobre C por dq sobre dt igual a f sub 0 por la derivada temporal del seno de omega t. Entonces nosotros sabemos de electricidad y magnetismo que la variación de la carga es igual a la corriente. Entonces dq sobre dt es igual a la corriente y vamos a dividir sobre L para obtener entonces la forma de la ecuación diferencial de las oscilaciones forzadas. Entonces nos va a quedar que la segunda derivada de la corriente con respecto al tiempo más R sobre L por la primera derivada temporal de la corriente menos 1 sobre C por L por la corriente, y esto va a ser igual a F sub 0 sobre L, y derivamos ese seno, entonces va a ser coseno de omega t por la interna, que va a ser omega. Entonces de aquí podemos decir que 2 veces gamma es igual a R sobre L, y que omega al cuadrado va a ser 1 sobre L por C. Entonces reescribimos nuestra ecuación y decimos que la segunda derivada temporal de la corriente más 2 veces gamma por la primera derivada temporal menos omega al cuadrado por i, y esto va a ser igual a omega por F sub 0 sobre L por el coseno de omega t. Así entonces encontramos la ecuación diferencial que satisface entonces el circuito de RLC cuando tenemos una fuerza externa inicial, y en este caso esa fuerza externa fue una fuerza sinoidal.